Bien, queridos hermanos, pues damos la bienvenida ya oficialmente a Andrés Prieto Martínez, conocido. No vamos a hacer muchas presentaciones, pero sí que damos las gracias porque está con nosotros. Es estudiante de teología de cuarto curso del grado en nuestra facultad en Sagunto, así que pone la misma ilusión que ponía yo cuando estaba en esta época. Seguro que vamos a disfrutar. Andrés, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y tienes la palabra y esperamos que el Señor te bendiga y te ayude en este momento. Muchas gracias. Feliz sábado a todos, a David Armero, a Richard que está aquí, a David hijo también, que sin él esto no podría funcionar. Está aquí controlándolo todo. Muchísimas gracias, feliz sábado, feliz 2021. La verdad es que, bueno, para los que, aunque me ha presentado ya Pablo, para los que no me conozcáis, soy medio madrileño y medio murciano, entonces estar aquí en esta iglesia es un poco como estar en casa. Y la verdad es que tengo una experiencia muy curiosa en la primera vez que prediqué en la iglesia de Murcia, en la que yo me acuerdo que era mi primer culto, la primera vez que iba a predicar delante de gente, y me preparé el tema con unas expectativas que luego no fueron las que sucedieron, y me di cuenta que mi culto duró 10 minutos. Y me acuerdo que estaba mi tío Salva, que todos le conoceréis, ahí en el púlpito conmigo, y me dijo, ¿ya está? Y yo dije, sí, ya está, ya está. Así que esa experiencia, la verdad es que es curiosa. En ese momento lo pasé bastante nervioso, pero bueno, la verdad es que ahora lo recuerdo y es gracioso de recordar. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, si me dan permiso. Vale, perfecto. Perfecto. El tema que he titulado hoy para el mensaje es El camino en la tormenta y tú lo harás en la pandemia. Hace poco vi esta frase en internet. Dice, solo una crisis da lugar a un cambio verdadero. Solo una crisis da lugar a un cambio verdadero. Y me llamó la atención porque estuve viendo quién era este buen hombre, Milton Friedman, y ganó el Nobel de Economía, entonces creo que sabe bastante de lo que habla. Y como la verdad es que este 2020 ha sido tan extraño, tan convulso, creo que hablar de crisis y cómo podemos salir de ella, no solo a nivel económico o sanitario, sino también a nivel espiritual, creo que es bueno en estos momentos. Y esta frase me dio que pensar y estuve pensando, ¿es que nuestra iglesia está en crisis? ¿Es que este COVID no solo ha afectado a nuestras relaciones con los demás, a que nos tengamos que poner mascarillas, a que no nos juntemos más de 6 personas, a cómo vemos la vida, sino este COVID ha afectado a nuestra iglesia, la ha cambiado por completo? Entonces, hoy vamos a tratar un poquito sobre cómo nos imaginamos la iglesia de este 2021. En el 2020 descubrimos por la fuerza un nuevo tipo de iglesia en el que las nuevas tecnologías pues, han entrado pisando fuerte, y en el que hemos aprendido a usar el Zoom, en el que hemos reforzado y utilizado mucho más los grupos pequeños, y en el que nos hemos encontrado es que nuestras iglesias están cerradas durante muchos meses. ¿Esto ha podido afectar a nuestra iglesia? ¿Nos ha podido afectar a nuestra espiritualidad? Pues bueno, eso es lo que vamos a tratar un poquito el día de hoy. Yo os invito a que los que estéis en casa cómodamente, que abráis vuestras Biblias, que abráis vuestros iPads y iPhones y móviles. Y el tema de hoy va a tratar sobre el pasaje de Mateo 14, del 22 al 33. Mateo 14, del 22 al 33. Durante todo el culto estaremos tratando sobre esto. Nos encontraremos a un hombre que pasó una pequeña crisis. Luego lo veremos con profundidad, pero antes vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿vale? Jesús y sus discípulos venían del gran milagro de dar alimento a los 5.000, que en verdad eran más porque eran 5.000 hombres, más las mujeres y los niños.
Y, y en este día pasó algo muy impresionante. Aparte de este gran milagro en el que se multiplicaron los panes y los peces, las personas que estaban allí presentes y los discípulos dijeron, ahí va, pero si lo que ha hecho es muy fuerte. ¿No será este el que iba a venir, el que tendría que venir y nos liberará de los romanos? Entonces se empezó a correr un poco la voz y esa idea empezó un poco a calar muy fuerte entre todas las personas que estaban ahí. Y poco a poco dijeron, sí, esta es la persona que tenía que venir, nos liberará de los romanos, nos dará el poder que tenemos que debemos tener y no seremos ya nunca más presos de ese yugo que tenían del Imperio Romano. Entonces, poco a poco, pensaron en que tenían que coronarle como rey a Jesús. Pero no solo las personas que estaban allí, sino también los discípulos. O sea, los discípulos todavía en este momento pensaban que el poder de Jesús se resumía a un poder terrenal, a que su imperio, a que su gobierno tenía que instaurarse en el plano terrenal y no tanto en lo espiritual. Ante esto, Jesús se da cuenta, esto viene mucho mejor explicado que yo por Elena White en El deseo de todas las gentes, así que os animo a todos a que os leáis ese libro, que es una pasada. Y entonces Jesús, viendo lo que estaba empezando a pasar, despide a las personas y le dice a los discípulos, idos de aquí, meteos en el bote, meteos en un barco y nos encontraremos. Entonces los discípulos un poco a regañadientes, porque ese espíritu de querer coronarle, sentían que era lo correcto, sentían que era lo que se merecía. Fue un poco en contraste con esa orden a la que Jesús les dijo. Y Jesús se puso muy firme. Entonces, casi sin despedirse, los discípulos se van por un lado, se van a la barca y las personas poco a poco se van despidiendo. Y aquí vemos que Jesús hace algo muy curioso y creo que es digno de mencionar, que creo que nos viene muy bien a nosotros en momentos difíciles. Este acontecimiento que estaba pasando, este deseo de querer coronar a Jesús como rey, podía haber sido una posible tentación, podía haber sido un posible tentación de orgullo, de coronarse, de prestigio. Entonces Jesús, al ver esto, se retira al monte y ora a su Padre. Y me parece que aquí ya Jesús nos está dando la primera lección de lo que deberíamos hacer y lo que seguramente no hagamos de primeras. Cuando nos viene una tentación o cuando estamos pasando por momentos difíciles, bueno, no sé si vosotros, pero yo muchas veces me equivoco e intento hacer las cosas a mi manera, intento ponerlo todo yo de mi parte y luego cuando ya veo que por mi propia mano no funciona, acudo a Jesús. Y aquí Jesús nos da la lección de que primero acude al Padre y ora a su Padre y ora por él, ora por los discípulos y ora por toda la gente. Y esto, leyéndolo en casa, dije, es increíble porque el ministerio de Jesús no sería posible sin momentos privados a solas con Dios. Y creo que, os voy a hablar personalmente, ¿vale? Esto a mí me falla muchísimo. Yo ojalá pudiese tener esos momentos como tenía Jesús a solas con Dios y no intentar tanto tirar de mi parte. Y es verdad, a veces queremos hacer las cosas nosotros a nuestra manera, a la que estamos acostumbrados, y se nos olvida que de verdad hace milagros, el único que tiene fuerza y poder para poder cambiar los corazones y llegar a ellos es Dios. Nosotros solo somos unos instrumentos que nos ponemos en sus manos, pero que sin Él, como decía Richard en la escuela sabática, sin Jesús, lo demás son parafernalias. Pues esta primera lección de Jesús me llamó mucho la atención. En los momentos difíciles, en los momentos de posible tentación, Jesús se va al monte, se retira a orar a su Padre y nos da esta pequeña lección. Y dice, Elena White dice, la violencia y la insurrección seguirían a un esfuerzo hecho para colocarle sobre el trono y la obra del reino espiritual quedaría estorbada. Vemos que Jesús tiene muy claro que la obra que ha venido a hacer no es solo de imponer su reino en la tierra, sino que va mucho más allá. Y esto le apena porque los discípulos todavía no tienen esa visión.
que luego en un futuro ya tendrán. Entonces, los discípulos se van al barco, se van tristes, no terminan de comprender muy bien qué ha pasado porque tienen la falsa idea de que le tenían que haber coronado el rey. Para ellos este día fue un día muy importante y Elena White dice que sentían como que el mismo cielo hubiese bajado a la tierra. Entonces, lo suyo, lo que era justo para Jesús era coronarle, pero no. Entonces se van un poco a la barca a regañadientes, tristes, porque no lo podían haber hecho. Y aquí vemos que si leemos el capítulo, pasamos de un día perfecto en el que los discípulos ven las maravillas que ha hecho Jesús, a que el día comienza a torcerse. Se montan en el barco, de repente empieza a soplar los vientos, empieza a haber olas, empieza a haber una tormenta muy grande. Y aquí los discípulos hacen lo que seguramente hagamos nosotros muchas veces. Intentan solucionar, intentan que el barco no se desestabilice, que no se hunda por sus propios méritos. Pero llega un momento en el que ven que no, por ellos mismos no pueden, y Elena White dice, cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana, y en humildad oraron pidiendo ayuda, les fue concedida. Es curioso porque Jesús está en el monte orando, está orando por los discípulos, mientras está viendo toda la tormenta, pero hasta que los discípulos no dejan de lado todos sus esfuerzos humanos, hasta que no piden ayuda a Dios, que es el único que puede salvar de esos problemas, Jesús no acude a ellos. Resulta muy curioso, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. ¿Cuántas veces nos equivocamos de que no ponemos a Jesús en un primer lugar, sino que a veces lo ponemos en un tercero, cuarto, quinto, o lo utilizamos como una especie de genio de la lámpara en el que acudimos a Jesús solo para pedir nuestros deseos? Pero Jesús quiere mucho más de eso. Quiere muchísimo más. Y aquí, en el versículo, si vamos al versículo 26, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo me acuerdo esta imagen que he puesto aquí, si mi memoria no me falla, mi abuela la tenía puesta en la antigua casa en la que vivía, y me acuerdo que yo cuando la veía, cuando era pequeño, decía, ¿y qué hace un fantasma en el mar? Y resulta curioso que de igual manera que los discípulos sintieron que la presencia de Jesús estaba caminando sobre las aguas, lo primero que pensaron es un fantasma. Los discípulos venían de ver las maravillosas obras y milagros que podía hacer Jesús. Y en cambio, cuando eran fruto del miedo, cuando el miedo les había colapsado tanto, no piensan en Jesús, en que podía ser Jesús en un primer momento, sino que podía ser un fantasma. Pero entonces Jesús no les olvida, Jesús acude a ellos para salvarles, y aquí es donde entra nuestro protagonista de la historia. Si vamos al versículo 27, un poquito antes de esta imagen, dice, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y este yo soy resulta muy curioso porque es como la marca de identidad de Dios. O sea, yo soy el buen pastor. Cuando Dios se manifiesta en la zarza ardiente en el Antiguo Testamento, a Moisés también dice, yo soy. Entonces, en el momento que los discípulos oyen que esta figura que se les estaba acercando, andando por el mar, que pensaban que era un fantasma, dice, yo soy, reconocen que es Jesús. Dicen, anda, ha venido a por nosotros, no se ha olvidado de nosotros. Y Pedro, con toda su impulsividad, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y esto parece que al ser un condicional falta un poco de fe, ¿no? Pero en el griego, cuando dice la palabra manda, aquí está expresando que el amor que tiene Pedro hacia Jesús y la seguridad que tiene en él es enorme. No le está diciendo, Señor, si tú ves bien o si tú puedes, haz que yo vaya a ti. Dice, no, Señor, manda que yo vaya a ti y yo voy. Y conocemos a Pedro que cuando hace las cosas muy bien parece que las hace muy bien y parece que cuando se equivoca mucho. Parece que Pedro es como un personaje de extremos. Entonces, Jesús le dice, ven.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No sé si os habéis imaginado esta imagen, más allá de las posibles vídeos que se pueden ver en YouTube o imágenes. Debe ser increíble. O sea, imaginaos vosotros en medio del mar. Yo nunca he estado en mar en tormenta, pero me da respeto. Y que de repente aparezca Jesús y te diga, ven. Y Pedro se baja de la barca, pone sus pies en el mar y empieza a caminar poniendo los ojos fijos en Jesús. Entonces, toda esta seguridad de Pedro, toda esta fe que tenía depositada en Jesús, de repente hay algo que hace que todo cambie. Y Jesús mira atrás a sus compañeros, mira a las grandes olas que tenía alrededor y de repente donde había fe, comienza a haber miedo. Y de repente esa fe que tenía tan grande puesta en Jesús, esa fe que le había hecho salir del barco en medio de la tormenta y caminar sobre las aguas, hace que Pedro comience a hundirse. Y creo que nosotros muchas veces somos como Pedro. Cuando estamos en problemas, muchas veces acudimos a Dios porque le amamos, porque le queremos. Pero a veces parece que las olas sean mucho más grandes que Jesús. Y preferimos, o sin darnos cuenta, podemos mirar a las olas de nuestra vida, a esas tormentas que todos atravesamos, y se nos olvida mirar a Jesús. Y Jesús, como hemos leído en el versículo 29, Jesús le dice, ven. Jesús no le va a pedir a Pedro que vaya hacia él para dejarle morir o para que se ahogase. Pues lo mismo pasa con nosotros. Jesús no te está diciendo hoy, ven a mí, pero te vas a ahogar. No. Si Jesús te dice que vayas a él, que acudas a sus brazos, es porque te va a salvar, es porque te va a dar la vida. Ese es el amor que tiene Jesús por nosotros. Y esa es la seguridad que tenemos en él. Que si acudimos a él, ya nos podemos estar ahogando, que Jesús extenderá su mano y nos salvará. Y es aquí cuando Pedro pronuncia esta breve oración, Señor, sálvame, sálvame. Y con toda la humildad del mundo, Pedro se da cuenta que había quitado los ojos del Señor y que su fe se había tambaleado y que se estaba perdiendo. A nosotros nos ha tocado vivir en una época de pandemia muy extraña, en la que si nos lo hubiesen dicho hace un año, ni nos lo creeríamos, porque parecía una película de Hollywood. Pero muchas veces yo me he sentido este año como Pedro, que en muchas ocasiones he puesto los ojos en Jesús, pero después, ante los pequeños problemas que he podido tener, se me iban los ojos a las grandes tormentas de mi vida. Entonces, para ese 2021, ¿dónde vamos a poner nuestros ojos? ¿En las olas? ¿En las grandes tormentas que pueden azotar nuestra vida? ¿O vamos a poner nuestros ojos en Jesús? Al final, Pedro se da cuenta de que su fe se había tambaleado y que por eso se había hundido. Y le dice Jesús, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste de mí? O sea, ya habías visto todo lo que podía hacer. Ya habías visto que si me mirabas a mí, podías caminar sobre el agua. ¿Por qué dudaste? Es que nosotros en nuestra vida creo que muchas veces hemos experimentado muchos milagros o pequeñitos milagros, pero luego cuando vienen estas tormentas se nos olvidan. Pero Jesús, tanto en los momentos en los que no hay tormenta como en los que hay tormenta, Jesús está ahí a tu lado para ayudarte. Entonces, no sé si os acordáis de este hashtag que durante el confinamiento se puso muy, muy de moda. Yo me quedo en casa, ¿vale? Y como os he dicho al principio, vamos a tratar un poquito de la iglesia que nos podemos encontrar este nuevo año. Este hashtag, yo me quedo en casa, fue durante el confinamiento, en el que se promovía que no saliésemos cuando no era necesario y que pudiésemos combatir el virus quedándonos en casa y estando seguros. Muy bien. ¿Es la iglesia nuestra casa? Creo que es una pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Es la iglesia nuestra casa? Hay a lo mejor personas que dicen firmemente, sí, es mi casa. Desde pequeñito. Como hablaba Richard en la escuela sabática, desde cuarta generación es mi casa.
Pero a lo mejor hay personas que están en la iglesia hoy en día que no sienten que sea su casa. Quizá la iglesia es un sitio en el que van a la iglesia, acuden un ratito, nadie les saluda, nadie habla con ellos, nadie se preocupa por esas personas y al cabo de unos meses no volverán nunca más. Esta es la iglesia que en algunos momentos nos hemos podido encontrar. Y creo que el COVID ha hecho que los lazos entre las personas puedan estar un poquito más alejados. Pero pese a todo, creo que aunque nos tengamos que quedar en casa, aunque la iglesia sea nuestra casa, tiene que ser una iglesia para todos. Y aparte de quedarnos en ella, tenemos que hacer iglesia. ¿Y qué significa esto de hacer iglesia? Jesús hacía iglesia día a día sin tener un sitio físico al que acudir. Jesús se preocupaba por el prójimo, Jesús ayudaba a los demás, Jesús sanaba heridas espirituales. Jesús hacía que las demás personas pudiesen compartir de su amor. Desde mi punto de vista, eso es lo que hace iglesia. Yo he tenido la suerte de que he nacido en la iglesia desde pequeñito y para mí la iglesia es mi vida. O sea, yo no me imagino una vida sin acudir a la iglesia, en la que ir a un culto, compartir una escuela sabática, ver a mis amigos, comer en la iglesia, que todo esto está cambiando. Pero lo que de verdad hace iglesia es el amor que tenemos entre los hermanos, que es el amor que nos está regalando Jesús día a día. Día a día. Y aquí va un mensaje para los jóvenes. Joven que me estás escuchando de la iglesia de Murcia o de donde seas, tienes una responsabilidad muy grande. Puedes tener 14, 15, 16 años, los que tú quieras, pero la persona que estás decidiendo ser hoy, en el cristiano en el que te estás convirtiendo hoy, marcará en cómo será la iglesia de mañana. Y puede parecer que la iglesia no tienes voto o que no tienes poder para hacer cosas o que no te dejan espacio. La iglesia de mañana es vuestra. Y según lo que estéis haciendo ahora mismo, según las relaciones que estéis creando, según el amor que estéis cultivando entre los unos y los otros, esa será la iglesia que nos encontremos el año que viene. Y en adelante, claro. La iglesia no es solo, en este 2020, no es solo levantarte un sábado por la mañana en pijama, abrir YouTube y ver qué culto nos echan hoy, o qué predicador, a qué predicador le toca, o a cuál grupo de Zoom te vas a reunir. La iglesia es muchísimo más. Y si reducimos la iglesia a elegir qué canal de YouTube adventista o cristiano voy a ver este sábado, tengo que darte la mala noticia de que Netflix nos da una paliza increíble y nos gana por goleada. La iglesia es muchísimo más. La iglesia es compartir, es hacer, es no ser pasivo, en el cual en el que todos podemos aportar cosas para que un día la iglesia esté a reventar de personas y los grupos pequeños por Zoom tengamos el bendito problema de que no sean grupos pequeños y sean enormes y que podamos compartir del amor de Dios y que todas las personas tengan la esperanza de que Jesús un día va a volver. Hemos visto que la iglesia este año ha atravesado momentos difíciles en el que a todos nos ha dolido a veces que la iglesia esté cerrada y que no puedas acudir un sábado a la iglesia como llevabas haciendo, pero Jesús nunca ha abandonado a su iglesia. Y en Hechos de los Apóstoles dice, a través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que él hubiese hecho provisión. Ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que él lo hubiese previsto. Él no ha abandonado su iglesia. Tenemos que tener fe, querida familia, en que por muy difíciles que a lo mejor se puedan poner las cosas, por muchas tormentas que veamos a nuestro alrededor, Dios siempre va a mantener a su iglesia. Y creo que la responsabilidad que tenemos de compartir el mensaje de salvación, un mensaje de amor, es muy grande. Jesús, si quisiese compartir este mensaje sin nosotros, creo que lo podría hacer perfectamente. Pero Jesús nos quiere que estemos involucrados en este mensaje de salvación.
Me gusta mucho este versículo y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Vemos que se reitera, ¿no? Se repite, y cuando esto aparece en la Biblia es porque es un mensaje bastante importante. Entonces, no sé si habéis hecho ya lista de deseos del nuevo año. Habrá gente que a lo mejor se vaya a apuntar al gimnasio, gente que a lo mejor se va a hacer vegetariana, típicos proposiciones para el 2021. Creo que un buen deseo para el 2021, para mí, estoy hablando para mí, sería ser un poquito más discípulo de Jesús. Ser un poquito menos Andrés y parecerme un poquito más a Jesús. No sabemos qué nos va a deparar este nuevo año, no sabemos cómo van a ser las cosas, pero si transmitimos el amor que Jesús transmitió a los discípulos y a todas las personas van a necesitar de conocer de Jesús. Puede parecer que la sociedad en la que estamos viviendo, una sociedad posmoderna en la que todo vale, si tú crees en la religión del espagueti volador, es válida, pero si crees en un Jesús que ha venido a salvarte de tus pecados, eres un poco retrógrado. Hay que ponerse en las manos del Señor, y nosotros por nosotros mismos no vamos a poder cambiar nada. Pero si ponemos a Jesús en primer lugar y si dejamos que transforme nuestro corazón, con nuestro ejemplo, con nuestra persona llena del Espíritu Santo, vamos a poder compartir este mensaje de que Jesús está vivo, que Jesús va a volver y que Jesús te ama. O sea, Dios no es un Dios castigador que va a venir aquí a cortar cabezas, sino es un Dios, es un Padre amoroso que está deseando abrazarte porque desde la caída del ser humano te echa de menos. Y al igual que Pedro, como hemos mencionado un poquito antes, todos tenemos nuestras luchas internas, nuestros problemas, nuestros vicios, nuestras debilidades que quizá nadie sepa. Quizás solo lo sabes tú y lo sabe Jesús. Y creo que es un reflejo bastante bonito la historia de Pedro. Pedro se estaba hundiendo y en el momento que dice, Señor, sálvame, Jesús le tiende la mano. Yo no sé por qué cosas puedes estar pasando en este momento, si estás pasando un momento difícil, si hay algo en tu vida que te impide acercarte a Jesús, pero por X motivos no te deja avanzar. Señor, sálvame. Creo que es la única manera de poder avanzar y de salir de ese hundimiento que a veces nadie se da cuenta que puedes estar pasando, pero que te está carcomiendo por dentro. Jesús es la única persona que te puede salvar y que puede llenar tu corazón de una felicidad y un amor inmensurable. Y por último, mi deseo para este 2021 es que después de un recorrido en el que caminemos poniendo nuestros ojos en Jesús, que llegue un día en el que nos abracemos. En el que nos abracemos con Jesús, porque si nosotros le echamos de menos y tenemos ganas de que venga, creo que Jesús nos echa muchísimo más de menos, porque nos conoce desde pequeñitos, desde antes, y lleva esperando este momento desde hace mucho más que nosotros. Este es mi deseo para este nuevo año. No sabemos cómo será, pero si todos somos un poquito menos nosotros, si todos nos parecemos un poquito más a Jesús, si esta idea de poner nuestros ojos en Jesús en la iglesia se extiende, podremos crear una iglesia en la que no nos dé vergüenza traer a nuestros amigos de la universidad o del instituto, porque estaremos compartiendo algo que hemos experimentado un Jesús amoroso que nos salva, que nos limpia de nuestros pecados y que nos morimos de ganas porque esta imagen se pueda cumplir. Así que este es mi deseo para todos vosotros. Que tengáis un muy feliz sábado, un feliz 2021 y que el Señor os bendiga mucho.